Gracias, muy buenas tardes, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto poder acompañarles en esta tarde del 27 de junio. Estamos en una tarde particular de mucho tránsito vehicular, de mucho movimiento en la ciudad capital. Este viernes coincide con el inicio del largo asueto que tendremos los guatemaltecos por el descanso del 30 de junio y se une al fin de mes, al fin de semana y también a las vacaciones de medio año, sobre todo en los escolares. Así que es un fin de semana cargado y si se le suma la lluvia que hemos tenido en las últimas horas, pues esto hace del tránsito una situación complicada. Pero en medio de todo esto, les invitamos a que se queden con nosotros ahora que pues tienen ese tiempo de escucharnos. Les invitamos porque el tema es muy importante que lo entendamos, que lo dominemos. Hay una amenaza, hay una situación que a nivel internacional se ha pues estado registrando y que Guatemala eventualmente podría tener esta situación. Se trata de la epidemia del chikungunya, esta que en otros países ha hecho ya mella y que Guatemala, dadas ciertas condiciones, podría en un momento dado adquirir esta situación. Tanto así que pues otros países también han empezado a tomar temas preventivos y nosotros pues iremos abordando esto que nos resulta novedoso también, porque hasta ahora pues poco habíamos entendido o escuchado por lo menos del virus del chikungunya. Para hablar al respecto en esta primera parte nos acompaña el doctor Edwin Leslie Cambranes. Él es jefe del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Así que, doctor, antes que nada, darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Sonora. Muchas gracias, Luis Pellicer, por la invitación. La verdad es que para nosotros el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es un honor estar acá presentes. Realmente, pues, como jefe de Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quiero comentarle, Luis, que realmente las medidas de prevención pues fueron realmente no ahorita, se empezaron desde el 2013 cuando la OPS-OMS empezaron a dar la alerta que en República Dominicana y realmente el Caribe empezaba ya esta fiebre chikungunya. Realmente, si queremos definirla, pues se pensaba que es una enfermedad del Asia, ¿verdad? Y del África, en donde el nombre, por eso es tan complejo, no sé por qué se buscaron un nombre tan raro, pero realmente viene del nombre de Maconda, que es un lenguaje que usan en África, y lo que quiere decir es hombre encorvado, o hombre con dolor, o hombre realmente por la sintomatología que ocasiona realmente la enfermedad del chikungunya. Realmente esta enfermedad lo que hace es que de tanto dolor articular, que es lo que ocasiona por las fiebres y las artralgias, la persona se encorva, la persona camina con articulación y da la apariencia pues de jorobado, de tanto dolor por las mismas articulaciones. Entonces, realmente si quisiéramos una definición de la enfermedad, pues es una enfermedad febril, es viral, eminentemente viral, no es contagiosa de persona a persona, o sea que podemos estar tú y yo acá ahorita, que no es transmisible por saliva, ni por sangre, ni por contagio, sino que efectivamente lo que necesita es un vector. Al vector en epidemiología, pues se conoce y nosotros lo llamamos como el famoso zancudo. El zancudo transmisor que efectivamente lo que nos ocasiona es el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, que se conoce como el tigre de Asia. Y la característica principal de este zancudo es que efectivamente en sus patas, si uno se pone a ver detenidamente con una lupa, sus patitas pues están dirigidas con realmente manchas amarillitas, manchas blancas, a diferencia del zancudo normal. La característica de este zancudo pues es que es hembra y que pica por la tarde, que esas son características tal vez importantes para que las personas pues que quieran hacer prevención tengan una alerta, ¿verdad?, en sus casas, que no es cualquier zancudo. Lo que sí es importante, Luis, es que efectivamente el zancudo y la fiebre realmente son transmitidos, el virus es por una persona que está infectada. O sea, per se el zancudo no necesariamente es el que lo lleva, sino que es el transmisor. Una persona puede estar contagiada, por ejemplo, vamos a poner una casa que el papá sale de viaje y va a un lugar que pues ya se ocasionó la epidemia, que es la fiebre de chikungunya, y efectivamente ahí se da el caso y él pues le pica el zancudo.
Ahí se incuba, el proceso es de 3 a 7 días, da dolor articular, da dolor muscular, da dolor y fiebre, da malestar de cuerpo, da dolor de ojos, una conjuntivitis inclusive, y lo que más clásico es, que lo diferencia del dengue, que vamos a hablar después un poquito en lo que es el diagnóstico diferencial, es el dolor articular. Ese realmente es donde postra al paciente, o sea, lo debilita tanto los huesos, los músculos, que eso hace la característica específica de la enfermedad o fiebre de chikungunya. Y que ya hablar del dengue es un cuadro clínico complicado, pero usted mencionó que la Aedes aegypti es transmisor, pero ese es el transmisor del dengue también, doctor. Sí, fíjate, Luis, que efectivamente lo que ha sucedido es que ha habido mucha mutación. Y efectivamente ahora se ha convertido también en transmisor de efectivamente la fiebre del chikungunya. Y esto es por lo que la población debe estar enterada, y como tú has escuchado, pues allá hay brotes en Coatepeque, en Quetzaltenango, de lo que es el dengue. Realmente el dengue en Guatemala y a nivel Centroamérica y el Caribe, pues ya ha estado localizado. Lo que ha aumentado ahorita es pues el número de casos. Eso significa que si habían 10 casos, ahorita pues las lluvias o la misma transmisión ha habido de que hay, por ejemplo, 20, 30, 40 casos, que no es lo usual, no es lo normal en el comportamiento de la epidemia del mismo zancudo, de la transmisión del dengue. Eso le iba a preguntar, doctor, hasta ahora es dengue lo que estamos registrando en Guatemala. Así es, ese es tal vez lo más importante, que no vaya a haber una alarma o un miedo, ¿verdad? Que los médicos o los psicólogos le llaman la psicosis, ¿verdad? Pensar de que ya efectivamente, porque pues hubieron noticias de que conocemos que el dengue, pues hay 4 tipos, 4 serotipos, y hay uno que es el hemorrágico. Ese hemorrágico es cuando bajan las plaquetas y efectivamente pues el paciente, pues si hay complicaciones de factura humoral, de nutrición y otras complicaciones, puede fallecer. No per se el tener dengue es sinónimo de muerte, o no sinónimo de tener fiebre de chikungunya va a padecer muerte, pero los síntomas o la clínica humoral de cada persona lo puede tener, puede ser realmente sinónimo de eso. Ya vamos a hablar, como usted dice, de las diferencias entre el dengue y el chikungunya, o la fiebre de chikungunya, pero cuando hablamos de esta alerta es porque varios países han registrado casos de chikungunya, y si usted habla del 2013, creo que se han intensificado en estos últimos meses o en estas últimas semanas, tanto que de los viajeros de Brasil se supone que salió un poco hacia otros países. ¿Cuál es el cuadro y cuál es la estadística que están registrando y por qué de esta alarma? Sí, efectivamente, donde más casos se han documentado había sido en Cuba, en República Dominicana, áreas en donde realmente pues son tropicales. Por eso es que nosotros lo esperábamos que entrara por el Caribe, que entrara tipo Puerto Barrios, tipo Honduras, por ejemplo, por esa frontera, y nunca lo esperábamos por El Salvador. Pero si uno lo quisiera ver epidemiológicamente, pues viendo las noticias, ya hay un caso en México, por ejemplo, reportado, aunque ellos lo comentan que fue importado, que no está per se en sí la epidemia del chikungunya en México, sino que son en las zonas realmente que el paciente viajó y que realmente lo trajo la enfermedad localmente hacia México, ¿verdad? Que sería el único caso positivo confirmado. Luego en Cuba y en República Dominicana, que son áreas de trópico, se han documentado por la OMS alrededor casi de 18,000 a 20,000 casos, pero realmente han salido como de 10 a 12 casos positivos. Realmente la estadística no es para alarmarse y pensar que porque haya tanta casuística de fiebre de chikungunya ya positiva, no significa que eso vaya a dar el virus positivo, que vaya a confirmar que vaya a darlo y que vaya a complicarse con la enfermedad. ¿Pero no entró así el dengue a nuestro país de a poquito o fue otra la situación? Bien, es que esa es realmente la alarma, ¿verdad? Y ese es donde nosotros le decimos pues la alerta epidemiológica, donde efectivamente lo complicado es que así como entró el dengue, como el Aedes aegypti fue el transmisor, él mismo también es transmisor de la fiebre del chikungunya. Y lo malo es que estamos cundidos de Aedes aegypti. Exactamente, porque realmente nosotros, por ser un área tropical, el zancudo pues casi vive. Por eso es que el mejor tratamiento y la medida preventiva que debemos hacer y debemos de tener
es erradicar el zancudo de nuestras casas o erradicar realmente medidas preventivas como lo que es el área de prevención, como mosquiteros, como repelentes, buscar que las áreas de casa, por ejemplo, los lugares donde se deposita agua, recipientes, llantas, botes, lugares donde realmente el agua es inservible y se queda depositada, tratar de darles un mantenimiento preventivo y tirarlos con cloro, con tratamiento específico para eliminar las larvas y el zancudo. Sí, es que mucho podemos hacer nosotros al respecto, porque es que somos los amenazados y en nuestras casas muchas veces tenemos esos criaderos de zancudos. Está con nosotros también el doctor José Fernando Ortiz, él es jefe de epidemiología del Seguro Social, y hablar de una epidemia es una situación complicada. Hasta ahora explicaba el doctor Cambranes que no hay pues por qué temer, porque no se tienen lugares detectados de una epidemia. Sin embargo, pues también analizamos, doctor Ortiz, que así es como empezó el dengue en nuestro país, ¿verdad? Sí, claro. Bienvenido también a Sonora. Muchas gracias, Luis. Pues efectivamente no tenemos una epidemia dentro del país, pero El Salvador reporta alrededor de 1.300 casos o un poco más, pero todos son sospechosos. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud en su página web no ha oficializado aún ningún caso en la región de El Salvador. No tenemos nosotros información oficial de la OPS en relación a ese tema. Pero sabemos que esta información siempre va a llegar más lenta, y claro, si se está hablando de 1.300 casos es por algo, ¿no? Yo tal vez no es de subestimar el problema de la epidemia, sino yo esperaría la oficialización de los casos y eventualmente una reevaluación del estado de cómo se encuentra sanitario, de cómo se encuentra la enfermedad dentro de la región. Lo que sí definitivamente está afectado es el Caribe. El Caribe reporta 180.000 casos, pero de esos 180.000 casos, 4.000 y pico estarán confirmados serológicamente y virológicamente de que sí son casos de fiebre de chikungunya. Ahora, si vamos al dengue, doctor Cambranes, ¿qué cuadro presenta en nuestro país? Porque lo vimos entrar, pero no ha salido, y cada vez se escucha mucha gente infectada con dengue, ¿no? Sí, y efectivamente creo que no va a salir, Luis, ¿verdad? Porque es una enfermedad que tanto la OPS, OMS, como el Ministerio de Salud y nosotros como Instituto Guatemalteco de Seguridad y las áreas privadas de salud, hospitales privados y todo, han tenido realmente prevalencia e incidencia de dengue en sus hospitales como diagnóstico. Lo que sucede es que por ser un área en donde la cultura realmente guatemalteca, pues por falta de agua, por falta de insumos, la época de lluvia que a veces no avisa, entonces se acumula agua en lugares en donde no son previstos, y por descuido personal realmente de las personas y educación realmente en no tener esa prevención, las larvas se van creando y se van multiplicando. Por ejemplo, si quisiéramos ver la vida útil o la longevidad de un zancudo, pues en promedio está entre 11 a 12 días, y que vuela más o menos entre 1 kilómetro a 1.5 kilómetros en velocidad, ¿verdad? Y generalmente es la hembra la que es la transmisora realmente de la saliva, la que introduce el virus realmente del dengue, y eso hace de que por eso no se erradica totalmente. Por eso te ponía el ejemplo de la familia, por ejemplo, que si a mí me diera dengue, y si yo en mi casa por descuido, en el jardín o en la casa, no tengo mosquiteros, tengo un lugar, un patio, una piscina que realmente no le doy un mantenimiento y hay larvas o hay zancudo, y lamentablemente es de esas dos cepas del Aegypti y el Albopictus, esos obviamente van a ocasionar que si me pican a mí y si yo soy positivo al dengue, lo más seguro es que se lo voy a transmitir al núcleo familiar, y ahí es donde viene la transmisión de cadena en cadena y se vuelve realmente el corredor. O al vecino también, ¿no? O al vecino también, correcto, Luis. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables, doctor Ortiz? Sí, para la fiebre de chikungunya, los pacientes que tienen mayor de 65 años y los menores de 1 año. La población infantil de esta edad se ha visto que es la más afectada. El comportamiento del territorio guatemalteco, ustedes hablaban de de la zona más caliente, diríamos, lo tropical. Claro.
Sí, veamos el comportamiento del vector. El vector tendrá mayor circulación en la costa sur, en las áreas de Xela como en Coatepeque, ¿no? Que son poca costa. Izabal, que es uno de los departamentos que mayor incidencia tiene de casos de dengue y clásico como hemorrágico. Vale la pena decir que es cíclico las epidemias de dengue en relación al repunte de casos. En el 2010 el Seguro Social tuvo alrededor de 7.000 casos y en el 2013 tuvo alrededor de 6.000. Y en el intervalo entre el 2010 al 2013 bajan el número de casos, y si esto se ha reportado a nivel mundial, que tiene una variación cíclica en el repunte de casos, no tanto como al inicio de la epidemia, pero se acercan mucho al número inicial. Yo particularmente aquí en la ciudad capital he visto que con la llegada del invierno proliferaron los zancudos enormemente. Me llamó la atención que en todos lados a donde he ido he encontrado zancudos, de una situación que no me había fijado o la veo aumentada este año. Tenemos que tener mucho cuidado, doctor. Sí, efectivamente es lo que sucede en las épocas de lluvia, y por eso comentaba el doctor Ortiz, que es nuestro epidemiólogo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es que esa costumbre de no tener la prevención de vigilar los lugares donde es el hábitat de la larva o del zancudo hace de que eso prolifere y se aumenten y se multipliquen, y el problema es lo que hablábamos de por qué el Aedes aegypti era transmisor del dengue y ahora de la fiebre del chikungunya, porque realmente ha sufrido esa mutagénesis, ¿verdad? Ha sufrido realmente ese cambio, esa metamorfosis, en donde ya no es solo transmisor de una enfermedad, sino que ahora la saliva y la producción del mismo zancudo hace que sea productor de ambas enfermedades, que ahí es donde vendría el diagnóstico diferencial de primero pues hacer el diagnóstico, descartar que sea un dengue, y ya cuando sea el caso diferencial que no lo sea, descartar que no vaya a ser la fiebre de chikungunya, para no alertarse a la población. ¿Y en qué consistirá que haya una mayor proliferación de zancudos en el país? Sí, bueno, uno es el cambio climático, ¿no? Todos somos conscientes del cambio que ha ocurrido dentro de nuestro clima. La otra parte es la chatarra y todos los utensilios donde puedan crecer los zancudos. No hay una cultura de prevención dentro de lo interno de los hogares ni de las comunidades. Vale la pena mencionar que el albopicus, que es uno de los vectores de la fiebre de chikungunya, es más del área suburbana. El zancudo del dengue tiende a ser más del área urbana. Y es probable que más nos pique un Aedes aegypti aquí que en el área suburbana. Y muchas veces nosotros pues lo que hacemos es buscar la forma de matar a los zancudos cuando están afectando en un área interior, digamos, pero no vamos a ver al patio. Claro. Lo que decía el doctor, no vamos a ver ese emposamiento de agua que tenemos o las llantas viejas, como que nada más los vamos espantando, matando, pero hay que ir al fondo del origen del criadero de los zancudos, ¿no? Claro. Correcto. De hecho, el Ministerio de Salud Pública es realmente dentro de la ciudad de Guatemala y la República el garante y el responsable de hacer las fumigaciones y hacer realmente las campañas de mitigación y de fumigación a nivel nacional para prevención de que no haya tanta proliferación de mosquitos y de zancudos y de larvas, para que no haya esa infestación a nivel de todas las poblaciones. A diferencia de que uno en lo particular pues debe cubrirse con ropa manga larga, pantalones largos, usar repelente, tratar de, pues si va a zonas que sabe uno que son de riesgo, tratar de cubrirse y no exponerse mucho al área. Pues vamos a hablar precisamente de estas medidas de prevención que nos servirán tanto para el dengue, que es el que está pues haciendo mella en nuestro país, pero también la posibilidad de prevenir el chikungunya, que es lo que hoy está hablándose a nivel internacional. Lo haremos después de la pausa, iremos a este contacto con nuestros patrocinadores, noticias, y luego estamos con más de 60 minutos. Estamos en 60 minutos.